terminar lo que es el alcoholismo. Vamos a ver todo lo que es la parte ya de afectación que nos interesa en psiquiatría, ¿no es cierto? Pero previamente a ustedes no les di ninguna tarea, ¿verdad? No, doctora, no nos dio. Ya, entonces vamos a hacer la historia del, hemos hecho marihuana, alcohol, cocaína, de los inhalantes en Bolivia. Ya, entonces busquen realmente si tenemos problemas con adicción a los inhalantes en Bolivia, que pues la verdad es que hay muchísimos niños y adolescentes sobre todo con este problema. Y encuentren, no necesito que hagan muchas hojas, sino lo que sea suficiente para tener un conocimiento de lo que es, de lo que son los inhalantes en Bolivia, ¿ya? Y la frecuencia de presentación en niños y adolescentes y en mayores también. Entonces, esa va a ser su tarea hasta la siguiente clase, la siguiente semana ya sería, pues, ¿no? Y le van a pasar, por favor, todos a Andrea para que ella me pase en una sola carpeta. Eh, entonces, vamos a continuar con nuestro tema, la encefalopatía de Wernicke, que se caracteriza mm, porque ya el paciente que ha tenido un consumo abusivo y perjudicial del alcohol ya ha llegado a presentar problemas a nivel cerebral, ¿no? Y si hablamos a nivel cerebral, estamos hablando de todo lo que son las funciones mentales y además alteraciones físicas también. Entonces hay alteraciones, hay una tríada que se caracteriza por el nistagmo, la oftalmoplegia, cambios en el estado mental o las funciones mentales y la inestabilidad en la marcha. Entonces, esta lesión que se produce en el cerebro se debe sobre todo a los niveles bajos de tiamina. Entonces, esta coenzima está disminuida a nivel cerebral y por eso se producen todas las alteraciones a causa de la alteración en el metabolismo y en el consumo de la tiamina, ¿no? Entonces, las alteraciones se encuentran sobre todo en el tálamo y los cuerpos mamilares y las alteraciones mentales, la alteración de las funciones mentales va a ir desde la apatía, la confusión, entonces ya estamos hablando de alteración a nivel de la afectividad, de la conciencia, de la atención, ¿no es cierto? Porque se van a alterar todas las funciones mentales, ¿no? Algunos pacientes incluso van a presentar síntomas psicóticos, sobre todo aquellos que van a presentar agitación psicomotora, alucinaciones, alteraciones del pensamiento y del comportamiento en un cuadro más avanzado como es el delirium tremens. Y en esta encefalopatía de Wernicke, entonces están afectadas muchas funciones mentales. Si vemos la afectividad, la conciencia, la atención, la concentración, alteraciones sensoperceptivas y alteraciones en la psicomotricidad. Las alteraciones oculares que habíamos hablado, que constituyen la tríada, ¿no es cierto? El nistagmus y la oftalmoplejía, van a presentar como síntomas parálisis simétrica o asimétrica de los rectos laterales, parálisis de la mirada conjugada, producto de la lesión que va a haber en el puente y los núcleos del nervio abducens y oculomotor. Entonces, por eso puede ver que hay alteraciones en la reactividad pupilar, a la luz sobre todo, alteraciones visuales bilaterales y muchas veces hemorragias retinianas. Entonces, el cuadro lamentablemente ya se va agravando, ¿no es cierto? Hay pérdida del equilibrio, marcha inestable y esa marcha atáxica.
hay disartria y todo por alteración del vermis cerebeloso y disfunción vestibular. Por eso es que ya hay esas alteraciones en la marcha, alteraciones oculares, alteraciones en la marcha y las alteraciones mentales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento o el manejo agudo de este trastorno? Con la administración de tiamina parenteral, de acuerdo al kilopeso, de acuerdo a las necesidades del paciente, para que esta enfermedad no progrese a estupor, coma o muerte. Obviamente que se tiene que hacer todo el manejo en un centro de atención hospitalaria, ¿no es cierto? Y donde pueda haber incluso cuidados intensivos para que el paciente no vaya a un delirium tremens. El síndrome de Korsakoff, que es otra de las alteraciones por el alcoholismo crónico, hace referencia también a anormalidades a nivel mental, anormalidades en el aprendizaje, en la memoria, y también se debe al déficit de tiamina en la dieta, pero con una respuesta pobre a la tiamina, lo que no sucede con la encefalopatía de Wernicke. En la encefalopatía de Wernicke se administra la tiamina y con eso se puede detener el cuadro. En el de Korsakoff hay una respuesta pobre. Hay alteraciones crónicas de la memoria de trabajo y alteraciones en la memoria de referencia. Por eso es que los pacientes van sufriendo un deterioro paulatino en todas las actividades diarias, ¿no? Entonces se olvidan de su trabajo, de las cosas que realizaban, cómo realizaban su trabajo, no se pueden concentrar. Este cuadro, el síndrome de Korsakoff, puede acompañar o suele acompañar o a veces seguir y después de la encefalopatía de Wernicke. Entonces se presenta una amnesia anterógrada severa, pero conserva el aprendizaje implícito. Puede aprender habilidades motoras nuevas o desarrollar reacciones condicionadas a estímulos, ¿no es cierto? Por eso decimos que hay esa amnesia anterógrada severa y por eso el paciente va adquiriendo habilidades nuevas o ya el aprendizaje condicionado, ¿no es cierto? Las alteraciones en la memoria se pueden acompañar de confabulaciones y puede aparecer alteraciones en el afecto, al igual que en el Wernicke, como la apatía. Entonces, ¿por qué se presentan generalmente las confabulaciones? Porque el paciente trata de rellenar esos vacíos que ha dejado las alteraciones en la memoria anterógrada, ¿no es cierto? Entonces, en la memoria reciente, y por eso para rellenar esos vacíos, el paciente empieza a inventar historias inverosímiles a veces. Por eso decimos que estos trastornos son las etapas finales del alcoholismo. El delirium tremens, finalmente, donde hay que se produce por esa disminución abrupta, súbita de la ingesta de alcohol y que va a llevar a un síndrome de abstinencia, ¿no es cierto? Entonces, una variante es el delirium tremens grave y el 5% de las personas que son dependientes del alcohol lo presentan. 20% se va a presentar de mortalidad en aquellas personas que no reciben tratamiento a causa de este trastorno que se caracteriza por alteración en la conciencia, agitación psicomotora, alteraciones en la sensopercepción, que es lo más frecuente y lo más grave que se presenta en este cuadro, que son las alucinaciones vívidas, donde el paciente siente realmente que hay animales, hay cosas que están dentro de su cuerpo, ¿no es cierto? Y que le están provocando desde un pequeño dolor hasta un prurito tremendo y hasta esa sensación de que están invadiendo su cuerpo. Entonces, en ese afán de desprenderse de esas situaciones o de esos bichos monstruosos que muchas veces ellos manifiestan o de insectos que están entrando o saliendo de su piel, entonces muchas veces tratan de sacárselo y se arrancan partes de la piel
lamentablemente, por eso decimos que este es uno de los cuadros más graves por el tema de las alucinaciones vívidas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos sienten realmente como reales y actúan en función de ello, ¿no es cierto? Entonces podríamos hablar de alucinaciones vívidas como alteraciones graves de la sensopercepción, que van a actuar, que van a hacer que la persona pierda la conciencia de lo que está sucediendo y realmente lleve a situaciones de conducta y comportamiento graves, como es el de lesionarse ellos mismos diferentes lugares del cuerpo. Esa también está afectada la atención, ¿no es cierto? No tienen esa capacidad de mantener la atención, hay alteraciones autonómicas porque va a haber en medio de todo esto, va a haber diaforesis profusa, sudoración, alteraciones electrocardiográficas, alteraciones en la presión arterial, en el pulso y finalmente las convulsiones y la muerte. Por eso el delirium tremens es uno de los cuadros que les decía con una mortalidad de un 20%, sobre todo si no se hace tratamiento. La presentación clínica generalmente se da entre las 48 y 96 horas después de la última ingesta de alcohol, ¿no? Cuando hay esa supresión brusca del alcohol, entonces los pacientes van a presentar estos síntomas que tienen una secuencia que va desde el temblor, que es secundario a la abstinencia alcohólica, aparece en las primeras 12 horas posteriores a la última ingesta de alcohol, hay temblor de intención, el paciente ya empieza a presentar temblor en, en reposo, hay sudoración, ansiedad, inquietud, pueden haber náuseas, vómitos, cólicos abdominales e hiperreflexia. Entonces hay una secuencia clínica que cada vez se va agravando más, ¿no es cierto? Y entonces hace presentar al paciente no solo síntomas psicológicos, sino también síntomas físicos. La, mmm, la alucinosis alcohólica, que se presenta también entre las 24 y 48 horas posteriores a la supresión de la ingesta de alcohol, donde también va a presentar el paciente alucinaciones visuales, principalmente las micropsias. Son animales diminutos, animales microscópicos que sienten sobre todo en la piel de las manos, ¿no es cierto?, en los brazos, en las piernas, alucinaciones táctiles y auditivas. Entonces, este estado de ansiedad que se presenta en la alucinosis alcohólica, donde también hay alteraciones sensoperceptivas, ¿no es cierto?, va a hacer que el paciente desarrolle una crisis de pánico. Y también alteraciones autonómicas que van a ir desde las náuseas hasta la hipertensión, ¿no? A diferencia de las alucinaciones del delirium tremens, el paciente en la alucinosis alcohólica tiene conciencia de que todo lo que está sintiendo es debido a la supresión del alcohol. Tiene conciencia de lo patológico, de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Tiene conciencia de que esas alucinaciones se deben a la supresión brusca de alcohol, por eso es alucinosis, que se diferencia de las alucinaciones como tal. Generalmente, quienes tienen alucinosis alcohólica, los alcohólicos o las personas que beben, ¿no es cierto?, días seguidos y que después se dan cuenta de que están con la perseguidora, de que están en ese estado de resaca y saben que todo lo que está sucediendo es consecuencia de la ingesta abusiva perjudicial del alcohol. También podemos ver que hay convulsiones por abstinencia alcohólica, ¿no es cierto?, que según nuestra secuencia clínica va a haber 48 horas tras la última ingesta de alcohol y que pueden ser convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Y finalmente el delirium tremens de entre las 48 a 96 horas después de la última ingesta, donde ya el cuadro realmente es aparatoso, hay alteración del estado de conciencia, somnolencia, coma,
hipoprosexia, desorientación autopsíquica y alopsíquica, alucinaciones micrópsicas, sudoración, cambios en la presión, la frecuencia, y esas convulsiones se van haciendo persistentes. También hay deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglucemia y muchas veces puede haber broncoaspiración o neumonía por aspiración, ¿no? Y lo que caracteriza sobre todo a este cuadro aparatoso son las alucinaciones, que les decía que el paciente trata de arrancarse en jirones, muchas veces solo hace la piel, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Las medidas generales que tenemos que tener en cuenta de hospitalizar al paciente, permeabilizar la vía aérea, lograr un acceso venoso y muchas veces hay que hospitalizar al paciente en una unidad de cuidados intensivos monitorizando cada 12 horas, cada 2 horas, ¿no es cierto? Entonces hay que mantenerlo permanentemente monitorizado por el riesgo de que pueda haber una neumonía de aspiración o una broncoaspiración, por todo el cuadro que se presenta con las náuseas, los vómitos, alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación, etcétera. Entonces hay que tratar de que el paciente esté en un ambiente tranquilo, cómodo y sin estímulos visuales y auditivos, ya que suficientemente tenemos con las alucinaciones que está presentando, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico temprano que evite la progresión de estos cuadros a delirium tremens. Entonces vamos a utilizar las benzodiazepinas de vida media larga, como el diazepam o el clonazepam, ¿no? Y que va a depender además del daño que pueda haber o no en el hígado. Les decía en algún momento que es importante en todos nuestros pacientes tener un basal de lo que consideremos necesario, sobre todo de un perfil hepático en este caso, ¿no es cierto? Proteínas totales para ver requiere el paciente, para ver incluso cuánto requiere de aporte calórico. Tendremos que trabajar muchas veces en conjunción con nutrición la mayor parte de las veces, con medicina interna para que pueda estabilizar todo el medio interno, todas las alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces se trabaja también en este caso en equipo. Entonces tiene que haber un equipo integral que se ocupe del manejo de todo lo que refiere el paciente en estos cuadros que son graves. Entonces, si hay alteraciones hepáticas, podemos utilizar o debemos utilizar más bien las benzodiazepinas de acción más corta como el lorazepam o el midazolam. Muchas veces vamos a tener que utilizar alimentación parenteral u otras veces vamos a necesitar la colocación de una sonda nasogástrica para poder alimentar al paciente. No nos olvidemos que en esta etapa, en estas etapas, en estos estadios, ya el paciente realmente ha pasado por todo el proceso de lo que es la intoxicación aguda, la intoxicación crónica y hasta llegar a estos cuadros que son encefalopatías, el Korsakoff, y el delirium tremens, ¿no? Con todo lo que lleva, todo lo que se produce por el síndrome de abstinencia por la supresión brusca del alcohol. Entonces, no nos olvidemos que en esta etapa también nuestros pacientes lamentablemente van a estar solos, ¿no? Porque el alcoholismo ha tenido un proceso que le ha llevado a esta situación. ¿Y con quién lo vamos a encontrar? Muchas veces al paciente lo vamos a encontrar con toda su familia preocupada, ¿no es cierto? Esperando noticias o tratando de ayudar al paciente, no. Muchas veces nos vamos a encontrar con una persona sola. Y entre las benzodiazepinas, el lorazepam, 1 a 2 miligramos vía oral cada 6 horas. Si la respuesta clínica es adecuada, entonces vamos a ir disminuyendo y vamos a darle solamente cada 12 horas, ¿no? El uso parenteral de diazepam también entre 5 a 10 miligramos cada 8 horas. Podemos ir fraccionando. Primero podemos utilizar la vía oral y después, si es necesario, obviamente en estos casos vamos a utilizar la vía
parenteral. El haloperidol le vamos a dar al paciente que está con este cuadro, con estos cuadros, solo en aquellos casos de agitación psicomotora. ¿Y en qué caso se pone agitado o está agitado el paciente? Cuando hay un delirium tremens por la presencia de alucinaciones, ¿no es cierto? Entonces el haloperidol tenemos que tener el cuidado de fraccionarlo, de utilizar de una manera adecuada junto con benzodiazepinas para evitar todos los efectos secundarios de las butirofenonas o de los antipsicóticos típicos y de los atípicos también. El haloperidol, no se olviden que es un antipsicótico típico, uno de los primeros en haber sido sintetizado, ¿no es cierto? Y que tiene efectos secundarios, que por eso no nos permite la utilización, aunque es uno de los mejores, el haloperidol es de fácil acceso, es el costo económico también es accesible a la mayoría de los pacientes, pero lo que nos dificulta y nos limita mucho su utilización o tenemos que utilizarlo con medidas de seguridad como son los antiparkinsonianos, entonces son los efectos secundarios, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de esto cuando estemos viendo psicofármacos, por qué tenemos que utilizar con antiparkinsonianos o con benzodiazepinas para lograr ese efecto de relajación en el paciente. Entonces sí es importante utilizar un antipsicótico incisivo que vaya a incidir en esos síntomas de las alucinaciones que son las alteraciones sensoperceptivas. También vamos a utilizar los anticonvulsivantes si no nos olvidemos que el paciente en este estadio va a presentar convulsiones que muchas veces pueden llegar a un estatus, a un estatus epiléptico si no hacemos el tratamiento adecuado en su momento. También si vamos a utilizar o podemos utilizar la vía oral con alguno de los pacientes, entonces podemos utilizar la carbamazepina, 200 miligramos cada 12 horas, ¿no? Durante 7 a 10 días y luego ir disminuyendo paulatinamente. No nos olvidemos que los pacientes que están ya en estas etapas no van a estar internados ni una semana ni 10 días. Lamentablemente, la permanencia en el hospital de estos pacientes se prolonga, se alarga, ¿no? Y lo que habíamos dicho cuando ya nuestro paciente llega a la consulta, pues lo hace realmente en un mal estado general. Entonces hay desnutrición, hay déficit marcado de vitaminas, de ácido fólico, hay desnutrición y sobre todo la tiamina, ¿no es cierto? Que por efectos de alteración, disminución de la tiamina, se va a presentar el síndrome de Korsakoff o la encefalopatía de Wernicke. Entonces tenemos que utilizar en casos de la encefalopatía de Wernicke 300 miligramos intravenosos de tiamina y luego una tableta de complejo B por 7 días. Entonces, primero, entre la tiamina y el complejo B, tenemos que hacer el tratamiento entre 7 a 10 días como mínimo. El sulfato de magnesio, que también nos va a ser útil para tratar las convulsiones y que podemos utilizarlo incluso en goteo, pero con un control estricto de lo que son los síntomas vitales, la diaforesis, la frecuencia respiratoria y sobre todo los reflejos, ¿no? Los antihistamínicos también se utilizan con mucho éxito en las convulsiones y los beta bloqueadores para controlar sobre todo el temblor, estabilizar los síntomas y los signos vitales. Entonces, es el tratamiento farmacológico que vamos a realizar al paciente en casos de que el paciente pueda tolerar la vía oral o tengamos que hacer un manejo ambulatorio, entonces tenemos que hacerlo con la familia, ¿no? Tenemos que comprometer a la familia a que realice el tratamiento y muchas veces o el paciente está solo cuando ya está en esta etapa sobre todo,
porque la familia se ha cansado. No nos olvidemos que lo más importante en estos cuadros de dependencia, pues realmente es el cansancio de la familia, o ya se ha roto esa familia, ya no hay una familia y el paciente se ve lamentablemente solo. Y eso es algo que no le va a motivar, es algo que va a hacer que permanezca en ese estado, ¿no es cierto?, durante tiempos prolongados, a no ser que hablemos con la familia y haya un efecto motivador que le permita al paciente salir de ese estadio. Entonces tenemos que tener en cuenta que para hablar de alcoholismo, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta la historia familiar y los rasgos de personalidad. Hay algunos rasgos de personalidad o hay algún grupo de personalidad en los grupos que hemos visto que es más susceptible de tener dependencia a alcohol y a otras drogas, como en el caso de los trastornos de personalidad del tipo B y del tipo C. Los unos por ser tan dramáticos, erráticos, teatrales, ¿no es cierto? Y los otros por ser ansiosos y depresivos. Entonces tenemos que tener en cuenta la personalidad de de las personas, de los alcohólicos que estamos tratando para ver cómo vamos a hacer, vamos a seguir la terapéutica, ¿no? El riesgo para alcoholismo en los hijos de padres alcohólicos, habíamos hablado que es un 25%, más débil para las mujeres y lamentable en una familia donde hay 4, 5 o 3 hijos, no podemos decir cuál de los hijos es más susceptible a desarrollar el alcoholismo. También las personas que tienen antecedentes familiares de alcoholismo tienen esa probabilidad de desarrollar la enfermedad a menor edad, ¿no? Entonces, por eso se habla del alcoholismo en la adolescencia. Entonces, cuando el alcoholismo o el consumo de alcohol se inicia en la adolescencia, también hay más riesgo, al igual que en otras patologías. Mientras más temprano se inicia el trastorno, el pronóstico es peor. Sabemos que las diferencias en los grupos étnicos, las condiciones sociales, no son más frecuentes en uno u otro grupo, se presenta en todas las clases sociales el alcohol de una u otra manera, ¿no es cierto? Entonces, pero se dice que hay razas, hay situaciones, hay grupos étnicos que tienen más tolerancia al alcohol, en cambio hay otras que tienen más sensibilidad, ¿no es cierto? Y también se dice que el riesgo para tener alcoholismo es más grande en aquellas personas que tienen nivel educativo inferior y en los desempleados también, ¿no? Y hemos visto que el alcohol o el alcoholismo tiene consecuencias físicas, desde el vómito que puede presentarse, ¿no es cierto?, hasta ir a la cirrosis, la pancreatitis, el cáncer y el envejecimiento prematuro. Y las consecuencias psíquicas desde las lagunas, las alteraciones en la memoria que no se recuperan, hasta el suicidio. Y las consecuencias sociales que van a ir en todos sentidos, rechazo de los demás, despido, cambios en la esfera laboral, soledad, hay una ruina económica, mala higiene, descuido personal, agresiones, violencia, cárcel, separación, accidentes, maltrato, violencia y mucho dolor a la familia y al paciente mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que se sufre de recaídas? El alcoholismo tenemos que hablar cada vez que estamos frente a un paciente que tiene problemas con el alcohol, decirle que es una enfermedad, ¿no es cierto? Nuevamente repito, es una enfermedad que no tiene tratamiento, que no tiene cura, que simplemente se controla. Entonces, tenemos la obligación de tener a ese paciente controlado, hablarle y de que su objetivo, la meta a seguir de día a día es la abstinencia, ¿no? Lamentablemente, muchos de los pacientes se encuentran frustrados o se sienten nuevamente en riesgo de
poder recaer cada vez que tiene frustración, que hay ira, la presión social, la tentación. Lamentablemente, como tenemos tan mala cultura en el alcohol y no somos capaces de ser empáticos muchas veces porque no sabemos cómo sufre esa persona que está dejando la adicción, ¿no? Entonces, si nosotros en una fiesta al contrario le decimos, pero toma nomás, que te va a hacer un vasito, así no estás tomando. Y no sabemos que ese paciente o esa persona puede estar llevando a cabo una lucha tan grande con el hecho de volver a tomar. Un sorbo es suficiente para volver a recaer, ¿no es cierto? Pero tampoco cada vez que haya una recaída, si ha habido una abstinencia de varias semanas o varios meses, y si el paciente nuevamente recae, pues bueno, no va a ser necesario volver a hospitalizarlo, hacer todas las medidas que hemos hecho en principio. Y lamentablemente nuestros pacientes alcohólicos van siendo como nuestros caseros, cada vez aparecen, después desaparecen, aparecen y desaparecen en la consulta, ¿no? Entonces, les decía también que las patologías o los trastornos mentales son tan frustrantes, ¿no es cierto? Son tan poco gratificantes porque cuando pensamos que un paciente ya ha mejorado y está bien y le damos el alta y a la semana lo podemos ver otra vez borracho, sobre todo tratándose de los alcohólicos, ¿no es cierto? Van a cualquier lugar donde no les signifique erogar un gasto grande, ¿no es cierto?, económico, y van a cualquier lugar donde puedan tomar cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, por eso es tan poco gratificante para la familia, para el personal que lo atiende, que las recaídas cada vez son más grandes. Por eso ¿por qué se bebe? Porque el alcohol, dicen muchos pacientes, que es un bloqueador emocional, ¿no es cierto? Que es el amigo fiel que nunca le abandona. Pero lamentablemente eso se va agravando y tenemos que tener en cuenta las relaciones sociales y la codependencia. Desde el principio, muchas veces, eh, la misma pareja, los hijos, los amigos, tienen codependencia, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta de que las cosas tienen que ser claras, los discursos tienen que ser claros. No podemos, como pareja de un alcohólico, decirle no tomes, ¿no es cierto? Pero nosotros irnos a las fiestas y volver en estado de ebriedad. Entonces, ¿qué clase de apoyo estamos dando? O esa codependencia que hay en las familias de alcohólicos donde tratan de justificar todo lo que hace el alcohólico, pero es que estaba mal, es que tuvo mucho estrés, es que ha trabajado demasiado, ¿no es cierto? Y creo que a ustedes les contaba de una situación de un amigo que la mamá decía, pero es que es cirujano, se estresa toda la semana, tiene derecho a desestresarse el sábado o el domingo o el viernes, ¿no es cierto? Y así nuevamente va habiendo ese círculo donde la familia es codependiente y lamentablemente es muy difícil que la persona pueda salir adelante, ¿no? Entonces, muchas veces la persona con alcoholismo tiene que enfrentarse o tiene que vivir y estar alrededor de personas que no tienen problemas con el alcohol y por eso decía nuevamente, no son empáticos, no son capaces de entender y le van ofreciendo más bien al paciente, ¿no? Cuando está en una lucha interior tratando de no poder beber. También ese sentido de aislamiento del ex bebedor, entonces hay que reforzar de una manera positiva todas esas conductas, ¿no? Entonces muchas veces el paciente alcohólico está solo y cuando nosotros lo vemos, entonces ya no tiene nadie a su lado. Entonces nuevamente recurre al alcohol para olvidarse. Tienen ese deseo permanente de beber. Y muchas veces también los amigos y las personas alrededor del alcohólico son culpables para que no pueda haber ese cambio, ¿no es cierto? Porque las personas también afines o que están con él también tienen que cambiar esa su forma de relación con el alcohol. Entonces, ¿por qué muchas veces se promueve por eso el hecho de que vuelvan a beber? Porque la relación sobria muchas veces no se da, porque hemos visto que muchas personas utilizan el alcohol
para tener pertenencia a un lugar, para socializar, ¿no es cierto? Y si no están bajo esa dependencia, pues el hecho de estar sobrio no le va a producir ningún beneficio, entre comillas, al alcohólico, ¿no? Y muchas veces la familia o el cónyuge de un alcohólico tiene que formarse sus propios mecanismos de defensa o su forma de vivir, ¿no es cierto? Cambiar para poder tolerar las situaciones en principio y después apoyar. Cuando el paciente ya ha tomado conciencia de que realmente está enfermo, entonces tiene que cambiar sus hábitos y la familia es un pilar fundamental, ¿no? Y a veces los amigos, la familia no aceptan a la persona sobria, que esté calmada, que ya no esté provocando esos cambios de conducta en los demás o alteraciones, no esté presentando alteraciones en su conducta y a veces la sobriedad de la persona alcohólica más bien es una barrera para que pueda tener una buena relación con los demás, lamentablemente, ¿no es cierto? Si es que no sucede nada de ello, los amigos, la familia no cambian, entonces es mejor separarse. Cuando un paciente tiene conciencia de que está enfermo, entonces lo que hace es buscar la separación, porque lamentablemente la presión de la familia, la presión del medio, los medios de comunicación representan un riesgo, ¿no? Entonces, lamentablemente los medios de comunicación nos muestran figuras felices, divertidas, que tienen relación con el alcohol, que figuras o estereotipos, además de buena imagen o de una imagen linda, que están en la mano con una botella, con una lata, con algo que se refiera al alcohol, ¿no? Entonces, lamentablemente, vuelvo a repetir, tenemos una mala cultura de alcohol y nuestros amigos pocas veces entienden, ¿no es cierto?, que uno puede estar realizando un tratamiento y librando esas batallas grandes, interiores, y no ayudan, no colaboran. Lo que tenemos que lograr es que haya esa cultura o esa relación con las bebidas alcohólicas de una manera responsable, ¿no es cierto? Para que el comportamiento de estas personas sea el adecuado, no haya arrepentimiento, no haya vergüenza. Y si la persona bebe regularmente o en algunas situaciones, entonces, pero si hay ese riesgo de que la persona pueda desarrollar el alcoholismo, ¿no es cierto? Entonces hay que evitarlo. Es mejor evitar todas las situaciones que pongan en riesgo a las personas para que puedan desarrollar esta enfermedad. Y tenemos que trabajar desde la escuela, ¿no es cierto? Empezando en la escuela, haciendo y reconociendo los límites. Hasta aquí puedo llegar, hasta aquí me siento bien, no es necesario que yo aguante más, porque hay algunas personas que dicen, y les hago dormir a todos. Tomo igual que mis amigos, pero les dejo dormidos, ¿no es cierto? No, entonces no hay necesidad. Hasta donde me siento bien, hasta ahí puedo llegar y me voy, ¿no? Comer mientras está bebiendo para que no se absorba tan rápidamente. Si algunas personas disfrutan de uno o dos vasos, hay que dejarlos. Con esos dos vasos están bien. No se necesita realmente emborracharse para poder pasar bien una situación o disfrutar lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Aceptar la invitación solo cuando se desee. Nada va bien cuando es por presión, evitando una y otra situación. Lamentablemente en nuestro medio es así. Terminamos una fiesta y tenemos que seguir, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a continuar? Lamentablemente es así. Y yo creo que vamos a quedar aquí porque en cualquier momento ya se va a cortar y no se olviden de la tarea, envíenle entonces a Andrea y él